si el calor se considera como el movimiento de las partículas, ¿cómo le afecta a este el límite de la velocidad de la luz? Tengo entendido que no hay listón por arriba en la temperatura. Esta pregunta es interesante. Sí. ¿Le quieres dar tú? ¿Le doy yo? Dale tú, venga. Pues es muy fácil de entender por qué. Porque el límite por arriba es a la velocidad. Y en realidad la temperatura está relacionada con la energía cinética, no con la velocidad. Y la energía cinética no está acotada. O sea, tú puedes tener velocidades cada vez más altas. Es verdad que no más altas que la velocidad de la luz, te vas acercando a la velocidad de la luz y vas acumulando más energía cada vez. O sea, simplemente entre el 99% de la velocidad de la luz y el 99,1% de la velocidad de la luz hay menos energía que entre el 99,8% y el 99,9%. Aunque solo haya un 0,1% en ambos casos, cuanto más cerca de la velocidad de la luz estás, más energía acumulas en cada porcentaje que vas avanzando. Entonces, la energía cinética no está acotada y por lo tanto la temperatura tampoco, a pesar de que la velocidad sí que esté acotada. Exactamente. Yo ahí añadiría además otra cosa. El concepto de temperatura como tal se define, estrictamente hablando en termodinámica, para sistemas que están en equilibrio termodinámico. Son situaciones en las que las partículas chocan lo suficiente entre ellas como para que se redistribuyan la energía, se redistribuyen sus velocidades, de manera que acaban adoptando una distribución muy particular en sus velocidades, que es la distribución maxwelliana. Y la temperatura es la distribución maxwelliana simplemente nos dice que hay la mayor parte de las partículas tienen una cierta velocidad y luego hay menos partículas que tienen menos velocidad y menos partículas que tienen más velocidad. Entonces, la temperatura es donde está el pico de esa distribución de velocidades que es maxwelliana. Estrictamente hablando, si las partículas no siguen esa distribución, por ejemplo, porque no hay suficientes colisiones como para que se redistribuyan bien las velocidades, rigurosamente hablando, no es correcto decir que tienen una temperatura, aunque se suele hacer. Se suele decir que, de hecho, se suele incluso decir que una partícula tiene tal temperatura, lo cual realmente es un disparate, porque una partícula no puede tener temperatura, una partícula tiene energía. Temperatura es una propiedad de una gran colección de partículas. ¿Qué pasa? Puede haber casos en los que una colección de partículas no sigue una distribución de velocidades maxwelliana. Y un ejemplo sería este, cuando la vas calentando tanto que ya las velocidades se acercan a la velocidad de la luz, ya la distribución no es maxwelliana. No sé si la de energías lo sería, Alberto, ahí tengo esa duda. Ahora no lo había pensado. La de velocidades no lo es porque tiene el límite de la luz. Entonces se irá aplastando cada vez más la distribución de velocidades hacia acercarse a la velocidad de la luz, pero no sé qué pasaría con la distribución de energías. Pero Yo bueno. creo que lo que está demostrado es que si hay suficientes colisiones entre las partículas para que se cumpla el teorema del virial y todas estas cosas, las energías siguen una distribución maxwelliana. Yo creo que es para las energías. Entonces, creo que sí debería ser posible definir una temperatura para energías cinéticas arbitrariamente altas. Pero no estoy del todo seguro, porque es verdad que nunca he visto el cálculo en un ámbito relativista. Y debe de existir, o sea, debe haber gente que lo ha hecho, pero no lo he visto. Vale, y luego por último, sobre que no hay límite por arriba, es verdad, tú en principio puedes tener tanta energía como quieras en una partícula, pero sí es verdad que en algún momento te topas con la energía de Planck, que es una de esas unidades. Las unidades de Planck son unidades tan extremas en las cuales ya no sabemos bien lo que pasa porque en principio tienes que tener efectos cuánticos y o de espacio-tiempo en cuenta y no tenemos una teoría adecuada, ¿no? Pero sí, de una manera muy burda y a lo mejor falsa, a lo mejor es completamente mentira, podríamos decir que si una partícula supera la energía de Planck, es posible que empiece a transformar parte de su energía cinética en energía gravitatoria y que se convierta en un agujero negro o pasen otras cosas. O sea que sí, teniendo en cuenta la energía de Planck, es posible que haya, digamos, que la temperatura no pueda ser infinita por arriba. sí, en el caso de la temperatura tiene que ver con que un objeto a una cierta temperatura radia energía, emite radiación. Y el espectro de esa radiación tiene un pico en una longitud de onda muy determinada
que depende linealmente con la temperatura. Entonces, cuanto más caliente es un sistema, más corta es la longitud de onda de la radiación que emite. Si la temperatura es comparable a la temperatura de Planck, el pico de emisión de longitud de onda está en las escalas de Planck, que son escalas en las cuales pues, no tiene mucho sentido hablar de espacio y tiempo como cosas separadas, ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué pasaría con eso. Sí, aquí estamos hablando también de dos cosas muy relacionadas y que habitualmente van una con la otra, pero no son exactamente la misma, ¿no? Porque para aplicar todas estas leyes de la radiación de la que tú estás hablando, asumes que el cuerpo es un cuerpo negro. Y yo supongo que podríamos ser muy retorcidos y encontrar un sistema en equilibrio termodinámico y por lo tanto al que le podemos definir una temperatura, pero que no sea un cuerpo negro y que por lo tanto no siga exactamente esas leyes. Creo que habría que ser muy retorcido para conseguirlo, pero debe de ser posible. Bueno, pero va a emitir, o sea, un objeto por estar a una temperatura va a emitir una radiación térmica. Va a emitir, lo que pasa es que igual no emite como un cuerpo negro y las leyes, las intuiciones que tenemos no son exactamente correctas. Yo creo que sí, yo creo que emite como un cuerpo negro. Otra cosa es que tú, o sea, cuando hablamos de lo que es un cuerpo negro, nos referimos a cómo tú puedes observarlo, ¿no? Porque tiene que tener una única temperatura homogénea, tiene que, bueno, quizás sea la dificultad, ¿no? Que tenga una única temperatura homogénea. Pero bueno, si puedes definir, no sé, si puedes definir una temperatura, yo creo que sí tiene que tener una radiación de cuerpo negro. Bueno, ahí hay detalles, pero digamos que, a grosso modo, básicamente así son las cosas. Si uno tiene en cuenta la energía de Planck, probablemente debería haber un corte en temperaturas en el que no sabemos qué leches pasará. En el que no sabemos, que no quiere decir que no se pueda, esto como todas las unidades de Planck, no quiere decir que no pueda haber una temperatura mayor que la de Planck, pero no sabemos qué significa eso. Exacto. Vale. Mira, veo que Bruno Jiménez dice, se llama distribución de Maxwell-Jüttner, pero como no pone contexto, no sé a qué se refiere. Supongo que a lo mejor a la distribución de energía. Si antes de la radiación de fondo había distribución maxwelliana en el cosmos, supongo que se refiere. Y la respuesta es que sí, el universo era muy denso, muy pequeño, el universo observable que tenemos hoy en día estaba muy compactado, muy apretado, y había muchas interacciones entre las partículas y sí, las partículas estaban en equilibrio termodinámico entre sí y con la radiación, y por eso la radiación de fondo, del fondo cósmico de microondas, tiene un espectro de cuerpo negro prácticamente perfecto. De hecho, más perfecto que lo que podemos producir en un laboratorio. Que molaría ver el fondo cósmico de neutrinos porque debería darnos acceso a esa materia anterior a la emisión del fondo cósmico de microondas y que se supone que debería ser un cuerpo negro también, debería estar en equilibrio térmico. Lo que no sé es si el proceso de emisión de esos neutrinos te haría un mapeado fiel de ese equilibrio termodinámico o habría ahí alguna especie de distorsión. Eso no me lo he mirado. Pero vamos, te daría acceso al menos a esa época. Sí, el fondo cósmico de microondas se produce a los 380.000 años de edad del universo y el fondo cósmico de neutrinos te va mucho más atrás, a los primeros segundos del universo. Exacto, exacto.